miércoles o jueves. No estaba, si era jueves, viernes, no estaba definido. O la semana próxima. Le damos la bienvenida a la flamante diputada Sabrina Selva a esta pantalla y también a esta cámara. Hola, ¿cómo estás, Sabrina? ¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenida. Muchas gracias. Bueno, te tutea. Bueno, yo te Sí, tuteo. por favor. Por Pero acá hay un favor. requisito para los que vienen de Mercedes, ¿eh? El salami. Faltó, prometo la próxima. Pero Sé pasa que con el calor Y esta hora, no es además. compatible con esta temperatura por ahí. Claro. ¿No? O sea, como No, que sí, va. para cuando caiga el solcito. Bueno, ¿con qué te quedas de lo que fue el discurso inaugural del presidente de la Cámara? No, en primer lugar, creo que fue un momento en donde era un momento muy particular, ¿no? En una asamblea legislativa a la que el presidente le dio la espalda. Realmente me pareció una falta de respeto a la institucionalidad, en primer lugar, pero el discurso me preocupó todavía más. Creo que las medidas y el análisis, sobre todo el contexto que hizo el presidente, que para mí es muy ajeno a la realidad, que realizó comentarios en torno, por ejemplo, a la inflación esperada, con un instalada de un 15.000%, que no tiene nada que ver con los números de la realidad. Creo que fueron todas frases para justificar las medidas de ajuste que se van a llevar adelante. Nosotros desde el bloque de Unión por la Patria tuvimos reuniones previas, todos los integrantes del bloque, y decidimos encarar este proceso con mucha responsabilidad. Creo que la primera pauta de eso fue que como bloque, pese a ser la primera minoría del Congreso, respetamos la línea sucesoria presidencial y avalamos al presidente de la Cámara de Diputados que propuso el presidente de la Nación. No se fueron dando así consecuentemente las actitudes por parte del oficialismo. Los escuchaba recién a ustedes, esa incertidumbre, improvisación en un montón de cuestiones. Nosotros también como bloque de diputados y diputadas las tenemos al día de hoy. No sabemos si esos proyectos de ley van a estar ingresando en el día de mañana o no. No tenemos definiciones en torno a cuáles van a ser esas medidas. Sí, obviamente el compromiso y la responsabilidad de abordarlas y analizarlas a cada una de ellas sin entorpecer las modificaciones que el oficialismo quiere hacer, porque somos muy respetuosos de la voluntad popular, pero también queremos que este gobierno también sea consciente que el 44% de los argentinos y argentinas eligió otro proyecto y nosotros tenemos la responsabilidad también de defender esos intereses. Claro. Diputada, de lo que se escuchó hasta ahora, por ejemplo, ¿cree usted que hace falta una reforma impositiva, una reorganización del Estado, de la estructura del Estado y desregulación de algún tipo de medidas administrativas? ¿Cree que esas cuestiones de las que se hablaron deberían ser parte de leyes? Sí, es que en carácter general uno piensa que sí, incluso reitero, siendo respetuosos de que hay un gobierno que la ciudadanía avaló. Creo que es paradójico, estamos ante un gobierno que fue elegido por la mayoría de los ciudadanos y ciudadanas, que estuvo toda la campaña hablando de que era necesario hacer un ajuste fiscal. Y nosotros, siendo respetuosos de esos, vamos a analizar esas medidas. Lo que sí no vamos a hacer es dejar de lado a quienes hoy sufren la realidad económica más que otros sectores de la sociedad, y estaremos tratando de defender esos intereses. Somos respetuosos, por ejemplo, de la modificación de la estructura del Estado. Yo en eso comparto que es el gobierno actual y el presidente electo quien tiene derecho a reconfigurar sobre todo el organigrama estatal acorde al funcionamiento que quiere este presidente llevar adelante. ¿Qué significa esa definición que da el vocero presidencial del trabajador militante del Estado? ¿A qué crees vos que hace referencia y si en tal caso se puede identificar un trabajador militante? Yo creo que es un prejuicio, en primer lugar, creer que todos los trabajadores estatales forman parte del Estado Nacional o del Estado Provincial o de los estados municipales porque son netamente militantes. Yo sí creo que hay muchos trabajadores del Estado que tienen vocación por lo público y que por eso también pertenecen a la órbita estatal, y me parece que no hay que meter a todos los trabajadores del Estado en la misma bolsa. Espero que ese sea el criterio a la hora de hablar de cumplimiento de horarios, de cumplimientos, yo creo en los trabajadores militantes. Yo soy una militante que elige lo público por vocación, que toda mi vida he elegido esta vocación. He trabajado también en el sector privado, pero me parece que menospreciar y usar esa frase para menospreciar a todos los trabajadores estatales no puede ser la forma. Te consulto por el discurso de ayer del gobernador Axel Kicillof. Sos diputada, representa a la provincia de Buenos Aires, se posicionó de una forma muy respetuosa hacia
el gobierno nacional, pero desde la vereda contraria y diciendo que el gobierno de la provincia de Buenos Aires depende fundamentalmente de la coparticipación del Tesoro. Habló de que le corresponderían realmente el 40% de la coparticipación y solo recibe el 22%. Y se definió también, a partir de lo que vos estás hablando, del organigrama nacional y de la ley de ministerios, que toda la relación con los gobernadores va a pasar por el Ministerio de Economía. ¿Qué ves en esa definición de parte del presidente Javier Milei? No, digo, es una definición política y nosotros también desde el bloque de diputados y diputadas de la Nación somos respetuosos de ello. Yo tuve la posibilidad de estar acompañando ayer al gobernador en su asunción junto con Verónica Magario. Creo que coincidimos en el planteo, digo, en esto de ser respetuosos de la voluntad popular, pero también hacer valer, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, que la mayoría de las y los bonaerenses eligió otro color político para gobernar la provincia y que eso implica que el gobierno nacional también debiera ser respetuoso de por lo menos dar las discusiones que el gobernador de la provincia de Buenos Aires quiera dar, porque también tiene el aval de la voluntad popular para eso. Y cuando Axel habló de la coparticipación, que es un tema que viene hace tiempo discutiéndose, me parece que es un momento para dar esa discusión, siendo respetuosos también del contexto nacional que va a vivir nuestro país. La provincia de Buenos Aires va a necesitar también de ese esfuerzo un poquito mayor, pero Axel lo dejó muy en claro, siempre siendo solidario con el resto de las provincias, creyendo en un sistema federal que tiene que funcionar. ¿Qué te parece la designación de Martín Menem como presidente de la Cámara de Diputados? No lo conozco personalmente, o sea, no voy a hacer ninguna aseveración personal en torno a él. Obviamente sí, como lo dije, respetuosa y respetuosos fuimos todos en nuestro bloque de entender que la persona que el presidente de la Nación eligiera para presidir la Cámara de Diputados, pese a que nosotros teníamos la mayoría para que eso no sucediera, fuimos respetuosos de la institucionalidad y de la línea sucesoria, así que espero que pueda estar a la altura y obviamente tendrá la colaboración de todo nuestro bloque para ir afianzando las medidas que se tengan que llevar adelante también. Y trabajando para que la Cámara funcione, que me parece que es lo más importante. ¿Y la continuidad de Germán Martínez como jefe de bloque del Frente de Todos o de la Unión por la Patria? Sí, nosotros, yo lo conozco a Germán, obviamente porque mi papá fue diputado, así que conozco cómo trabaja Germán, conozco de su compromiso, de su responsabilidad y de la manera en que fue llevando la conducción de un bloque que es grande, que es amplio, que es federal, lo cual amerita un esfuerzo doble, ¿no? Digo, conducir a un bloque de más de 100 diputados no es fácil, pero Germán tiene la impronta y el compromiso para llevarlo adelante, así que particularmente estoy contenta que él siga siendo el jefe del bloque. Recién hizo referencia a la coparticipación federal. ¿Qué opina que hay que hacer? Porque, a ver, voces del gobierno nacional dicen revisémosla. Voces de la provincia de Buenos Aires, como usted, también dicen revisémosla. Voces de las provincias chicas dicen no se toca. ¿Usted cree que es una ley? Sí. Ley convenio. ¿Le parece que debería el Congreso empezar a revisarla? Yo creo que sí. Yo estoy convencida de que sí. Incluso hasta en discusiones fuera desde lo pragmático, desde lo técnico, legislativo, de qué es lo que hay que discutir en torno a la coparticipación. Yo creo que es una discusión política también que hay que dar. Yo siempre digo, entiendo las realidades de las provincias del interior de nuestro país. La provincia de Buenos Aires también tiene un interior y me parece que esas realidades también hay que tener en cuenta a la hora de definir hacia dónde van los recursos. Tiene un conurbano con mucha pobreza, con mucha gente, mucho volumen de gente en bajas condiciones que, o mejor dicho, niveles de desarrollo pero no solo, bajos, claro, que deben ser contemplados también. No solo la realidad, digo, del conurbano y del AMBA, que obviamente son realidades por ahí similares a realidades difíciles que atraviesan otras provincias del interior, sino también, digo, ver el lado positivo. Digo, en el interior de la provincia de Buenos Aires hay economías regionales, hay desarrollo productivo y me parece que hay recursos que destinemos ahí también van a ser también en beneficio de todo el país. Y diputada, estábamos hablando de un año que empieza ya, un año parlamentario que empieza ahora, con probable llamamiento a extraordinarias. ¿Qué temas son particularmente los que a usted le interesa? ¿Qué comisiones le gustaría integrar? ¿Qué proyectos trae, por lo menos en su cabeza o con su equipo? A mí, yo vengo de la Administración de Parques Nacionales, la agenda ambiental es algo que me interesa muchísimo. Tristemente creo que no va a ser una prioridad de este gobierno, pero me parece que igual tenemos que hacer el esfuerzo para ponerla en agenda, porque no es más que el cuidado de nuestra casa común.
Me interesaría participar en la Comisión de Energía porque sé que también en nuestros recursos naturales hay un montón que podemos aportar al desarrollo de la Argentina y me interesa muchísimo, me interesaría participar de la Comisión de Economías Regionales teniendo en cuenta esto, ¿no? Digo, la importancia y la trascendencia que tienen las economías regionales en la provincia de Buenos Aires particularmente. Claro. Sabrina, te pregunto por qué haciendo un paralelismo con el inicio del gobierno de Mauricio Macri, en aquella oportunidad, lo que era el bloque del Frente para la Victoria, cuando se iniciaron las sesiones y había asumido el expresidente, hubo un desmembramiento del PRO, hubo sectores, del Frente para la Victoria, hubo sectores que en un principio apoyaron justamente al nuevo gobierno. ¿Cómo estás viendo en este momento el estado de sinergia dentro del bloque, la unidad? Hubo un pequeño desprendimiento, hay un unibloque del diputado... no recuerdo. ¿De qué sector? Guillermo Nopek. Guillermo Nopek, gracias a eso te estaba haciendo la tiraseña. No yo le hacía así con la mano y digo, ¿qué paracaídas le tiro? No, claro, no entendía cuál de todos los botones tenía que activar. En definitiva, ¿cómo estás viendo la situación justamente del bloque de Unión por la Patria? No, hoy el bloque está en total unidad, salvo estas dos situaciones puntuales del diputado Snopek y del bloque salteño que se abrió por consideración y entendible, ¿no? Que empiezan a surgir desde los gobernadores, pero hemos tenido ya varias reuniones de bloque, los 102 diputados que conformamos hoy Unión por la Patria, 101 seríamos en este momento, y la verdad que entendemos que la unidad de nuestro bloque también va a ser una fortaleza para poder defender la agenda que nos transmitió y que nos dio la sociedad para defender, así que entendemos que es una prioridad, hoy el bloque está unido en ese sentido, obviamente con un montón de discusiones internas que quedarán en lo interno, porque entendemos que la unidad es muy importante para encarar todo el desafío que viene. Vos misma mencionaste que tu papá fue diputado, nosotros lo queremos mucho porque vino mucho a esta pantalla, la verdad que es una persona muy, muy predispuesta siempre a dar entrevistas, muy generoso con su tiempo. ¿Qué consejos te dio? Porque no te toca ocupar una silla fácil, ¿no? Es una responsabilidad enorme en un Congreso además que tiene las fuerzas muy divididas, entonces me imagino que va a ser un año por lo menos de mucho grupito de WhatsApp, mucha reunión, mucho Zoom. ¿Qué consejos te dio? No, el primero muy desde lo personal, que sea yo, que trate de construir mi agenda, mi perfil y mi equipo. Y en segundo lugar, que nunca deje de trabajar en bloque y de manera colectiva, entendiendo que el desafío que viene amerita eso. Y después estará ahí, obviamente, dando consejos a medida que la agenda parlamentaria se vaya llevando adelante. Diputada, usted, es una de las diputadas jóvenes que va a tener este Congreso y la juventud fue uno de los pilares para el triunfo de La Libertad Avanza y del presidente Javier Milei. Sí. ¿Cuál cree que son las demandas que ellos lograron advertir? Creo que son muchas. También debo reconocer que muchas de esas demandas claramente no logramos responder. Me parece que hay un sector joven que lejos de haber elegido votar en contra de la educación pública o de la salud pública, votó en contra de otros mecanismos de la política que yo como joven, no tan joven por ahí como esos jóvenes, creo que son discusiones que hay que dar. Creo que la sociedad y los jóvenes en particular nos demandan una nueva forma de hacer política. Yo, dicho esto, también digo, yo creo en la política como una herramienta de transformación y quienes nos involucramos en política tenemos que defenderla como una herramienta. Yo a veces me molesta mucho cuando quienes se involucran en política vienen a denostarla, ¿no? Y me parece que lo que tenemos que tratar es de llegar a los jóvenes con un mensaje que logre visibilizar eso, que desde acá y desde la política es desde donde vamos a transformar las cosas. Claro, y en ese sentido lo que decía Mauricio también se notó como un recambio incluso de caras, ¿no? De personas que además de ser jóvenes no vienen de la política. De hecho, el propio Martín Menem, si bien tiene la herencia de esa familia tan vinculada a la política como son los Menem, en verdad él viene de la actividad privada. Hace 2 años recién que estableció contacto con Javier Milei, fue un poco la persona que le facilitó el contacto con su tío, con Carlos Menem. Entonces, digamos, también va a tener una característica, me imagino, distinta este Congreso, porque no todo lo que conocíamos que hasta acá sucede o la manera en la que hasta acá se salen las leyes, por ahí ahora empieza una era completamente distinta o un paradigma distinto. Yo creo que sí, incluso me parece enriquecedor
¿no? Digo, que personas que no vienen de la política se involucren a participar en este sentido, de creer que desde acá se pueden transformar cosas, se pueden debatir temas que son trascendentales para la Argentina. Y me parece que mientras esa gente nueva que se sume lo haga en ese sentido y no solo con el ánimo de romper todo, que me parece que nunca la salida puede ser esa, va a ser enriquecedor. Para mí es fundamental que personas que están en el sector privado se involucren, porque uno obviamente desde ese lugar va a entender la realidad de empresas, va a entender la realidad de pequeños productores, va a entender un montón de realidades que a veces quedan alejadas si uno se encierra, ¿no?, en el mundo al que estamos acostumbrados en la política, y me parece que eso va a enriquecer muchísimo también la dinámica de la Cámara. Yo creo que se viene un recambio no solo generacional, sino modal de la política, ¿no? Me parece que hay muchas prácticas que hay que entender que no van más, entender que estamos de cara a un proceso diferente, a un gobierno distinto, y me parece que siendo respetuosos de eso, del voto popular, tratar de construir desde ahí. Sí, y me parece también como muchas cosas que la ciudadanía tiene como asociadas a la política, entre significado y significante, el ciudadano ahí asocia mucha corrupción, asocia ñoquis, asocia gente que vive del Estado sin hacer nada a cambio. Ahí también me parece que hay un desafío, ¿no?, demostrar que efectivamente hay mucha gente que desde el sector público también puede transformar esta Argentina en la que vivimos. Es que yo creo que sin el Estado no se transforman las cosas, y sobre todo por la situación que atraviesa nuestro país. Lo que sí, obviamente, yo también repudio las prácticas de corrupción, repudio que haya ñoquis en el Estado, no los niego, sé que los hay. Pero creo que tenemos que tener un proceso interno y de cara a la sociedad que demuestre que se puede trabajar con vocación en lo público, creyendo que desde el Estado se acompañan procesos, se acompañan empresas, se acompaña desarrollo, y respetando la construcción que en ese sentido se hizo hasta acá. Martín Menem reiteró la frase de Javier Milei, no hay plata en el caso del Parlamento. Bueno, ingresás a la Cámara ahora, pero ¿por dónde te pensás que puede pasar ese recorte que entendemos que va a suceder también en la Cámara Baja? Realmente no tenemos certeza de desde dónde va a venir ese recorte. Yo espero que ese recorte no afecte la dinámica de funcionamiento de la Cámara. Yo creo que mientras se garantice el funcionamiento de las comisiones, que son de donde van a devenir el trabajo más importante, que es el trabajo parlamentario para analizar todas las medidas, me parece que no habría ningún problema en eso, pero espero que ese recorte no obstruya el normal funcionamiento de la Cámara. Ahora, vos mencionaste que venís de la actividad de Parques Nacionales. Sí. ¿De la provincia de Buenos Aires? No, la Administración de Parques Nacionales es un organismo descentralizado del Ministerio de Ambiente. Del Ministerio de Ambiente. Es un organismo muy territorial que tiene presencia en 22 provincias de nuestro país, con 55 áreas protegidas. Yo tuve a cargo la jefatura de gabinete, que me permitió entender y valorizar la importancia de la conservación del ambiente, y Parques Nacionales no solo tiene esa pata que está obviamente de la columna vertebral, que es la conservación de nuestra biodiversidad, sino también el desarrollo turístico a través de nuestras áreas protegidas, que son nuestros parques nacionales, que también son fomento de desarrollo, de construcción en comunidad. Claro, y queda ahí pendiente en esa agenda, digamos, ecológica, la ley de humedales, sí. Que el año pasado trató por todos lados de ver la luz, incluso después de lo que nos enseñó el efecto que tuvo la pandemia también desde ese punto de vista, pero no lo logró. ¿Qué pensás que puede pasar con esa ley? Es un desafío, por eso te digo, tristemente creo que no va a ser una prioridad de este gobierno la agenda ambiental, porque tenemos al mismo presidente que negó el cambio climático, sí. Y que hablaba del Ministerio de Ambiente como un cuadradito que sobraba en un organigrama, entonces creo que no va a ser de hecho, una prioridad. No subsistió. Depende de la jefatura de gabinete, al igual que ciencia y técnica, también pasaron a jefatura de... Por eso, no sé, pero va a estar en el esfuerzo también de la conformación de la Comisión de Ambiente tratar o no determinados temas, y ahí espero que podamos imponer por lo menos el debate, más allá de las dificultades que va a tener, como la tuvo hasta acá, el tratamiento, ¿no? Y diputada, ¿algún otro parque nacional, porque habitualmente se crean por leyes, cree que falta crear alguno? ¿Le parece, tiene algún proyecto? Hay uno pendiente que quedó ahí yo cuando terminaba la gestión, que es un área marina protegida, que es Frente Valdés. Frente Valdés, en Chubut. En Chubut. Que obviamente será una
los proyectos que junto a los y las diputadas que estén interesadas en eso trataré de reflotar. Había 2 proyectos que quedaron ahí también pendientes de las leyes provinciales, que son las que en primer lugar ceden la jurisdicción a la Nación para la creación de los parques, en la provincia de Mendoza y en la provincia de Catamarca, que son las 2 provincias, las únicas 2 provincias en donde no hay parques nacionales hoy. Mendoza y Catamarca. Mendoza y Catamarca. Uno era en Sierras de Ambato, en la provincia de Catamarca, y el otro en Uspallata, en la provincia de Mendoza. Que son proyectos que territorialmente se trabajaron muchísimo. El de Catamarca estuvo ahí por salir, estaba para tratamiento del proyecto de ley provincial que cedía la jurisdicción, o sea que estuvo ahí a punto de salir, y bueno, con la nueva conformación también no. ¿Por qué no se trató. explicás qué significa, es el tema del Parque Nacional? Me parece interesante, porque si lo tiene que ceder la provincia, lo toma la nación, Claro. ¿cómo es el...? Claro. Porque los parques nacionales son jurisdicción y dominio del Estado Nacional. Entonces la provincia, previo a la creación de un área protegida nacional, tiene que ceder la jurisdicción al Estado Nacional para poder crear esa área protegida. Por eso amerita primero el tratamiento de una ley provincial en las provincias que cedan la jurisdicción al Estado Nacional, y después a través de un proyecto de ley nacional se crea el área protegida, estableciendo la superficie, estableciendo cuál es la biodiversidad que se conserva y todos los requisitos que eso lleva. Muchísimas gracias por haber venido. No, Bienvenida a gracias la a ustedes. pantalla de TV, que como les venimos diciendo a todos los diputados y diputadas que se suman, es la pantalla de ustedes. Es para que ustedes cuenten todo, digamos, los proyectos que traen y un poco para difundir en la ciudadanía que el trabajo de un diputado y una diputada no empieza y termina ahí en el recinto, sino que es un recorrido largo y que ustedes se nutren mucho de equipos técnicos y que toda la posibilidad que nosotros tenemos de transmitir en vivo las comisiones también asegura conocer cómo se va robusteciendo una ley con la participación de toda la ciudadanía. En definitiva, nosotros hemos asistido en vivo a un montón de debates interesantes y como nunca antes, con un montón de audiencia del otro lado muy interesada en la ley de alquileres, la ley de interrupción voluntaria del embarazo y muchas otras. Digo, nombro algunas solo que cautivaron mucho a la ciudadanía, pero bueno, somos una herramienta también para que ustedes puedan trabajar con mayor transparencia. Muchas gracias. Muchas gracias por haber venido. Gracias. Y un saludo a tu papá. Gracias. Bueno, ¿qué está haciendo? ¿Está en Mercedes? ¿Ya está en Mercedes? No, ¿Está? andaba por acá. Ah, muy bien, muy bien. Bueno, hablando de leyes y de cuestiones que quedaron